Un saludo a todos los hermanos creyentes en todo lugar. Vamos a meditar la palabra del Señor en este día sexto de la gran solemnidad de Panes Ácimos. Voy a elevar una palabra de oración. Bendito seas, Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Yeshua. Elevamos nuestra voz delante de tu trono de gloria y declaramos que tú eres el único Dios vivo y verdadero, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Tu nombre sea exaltado, loado, magnificado, enaltecido, engrandecido, más allá de toda expresión de los ángeles y de los seres humanos. Señor, tú eres el alto y sublime que habitas en la eternidad, en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver jamás, el Rey de los siglos. En el nombre de tu Santo Hijo, te pedimos la dirección del Espíritu Santo en la meditación de esta porción de las Escrituras, en este día sexto de esta solemnidad de Panes Ácimos. Glorifica tu nombre en medio de nosotros, que tu palabra brote, Señor, cual agua limpia del manantial, que podamos sentir satisfacción, nuestra alma, nuestro espíritu, alma y cuerpo, sea fortalecido, sea edificado, que podamos, Señor, entender, comprender, para desarrollar nuestra fe en tus promesas. Oh Espíritu Santo de Dios, glorifica el nombre de nuestro Señor Yeshua. Permítenos, Señor, poder gustar del don celestial en esta hora y en este momento. Te agradecemos por todo esto, Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Hermanos, hoy día, sexto día de la gran solemnidad de Panes Ácimos. A manera de introducción quiero abrir las Santas Escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Versículo 1 dice, Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El gran apóstol San Pablo, enseñando a la iglesia de Roma, les dice enfáticamente, proféticamente, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. En el versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Nosotros somos creyentes. Nuestro origen es de las naciones gentiles. Y esto tiene que ver, hermanos, con la vigencia del pacto de Dios con su pueblo, Israel. Porque lo que Dios entregó a Israel, la sabiduría, el conocimiento, la revelación de sus secretos, de sus decretos, de su plan de salvación, entregó a Israel, porque dice la Escritura que el Señor notificó sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Es muy importante que podamos identificarnos, tener una identidad como integrantes del pueblo del Señor. Nosotros debemos de saber la sentencia de nuestro Mesías que le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Y reconocemos esta revelación de parte de Dios a su pueblo Israel. Por eso enfatizamos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entendiendo cuando decía aquí a su pueblo se refería a Israel. Entonces, dice en el versículo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? El apóstol dice, algunos de Israel han tropezado, aunque no todos.
porque gracias a los de Israel que creyeron en Yeshua como el Mesías, ellos fueron los que iniciaron la evangelización que ha llegado a todo el mundo. En el primer siglo el Señor les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Digo esto porque en el versículo 25 dice así, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No seáis arrogantes para con los hijos de Israel. Hablaba la iglesia en Roma. Roma en ese momento ya, los creyentes, Roma era la capital del imperio. Era la ciudad más poblada de la tierra. Por lo tanto, la iglesia en Roma había crecido. Al principio, los que llevaron el evangelio a la ciudad de Roma no fue el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles del Cordero. Quienes llevaron el evangelio a Roma fueron los judíos romanos que estaban en Jerusalén en el día del Pentecostés. Los que integraron los primeros 3,000 discípulos. Los que creyeron en el día del Pentecostés y se bautizaron, dice la Escritura, fueron alrededor de 3,000. Y gran parte de ese número eran judíos romanos. Cuando ellos regresaron a Roma, comenzaron a evangelizar. Cuando el apóstol le escribe esta carta a los creyentes en la ciudad de Roma, les dice: yo nunca he ido a Roma, no los conozco, pero he oído que ustedes son una iglesia numerosa y victoriosa, fiel. Y les escribe y le dice: muy pronto mi deseo es llegar hasta España y de paso voy a llegar a Roma. Antes que él fuese tomado prisionero, escribió esta carta a la iglesia de Roma. Pero había escuchado, algo estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Como la gran mayoría de los integrantes de la iglesia en Roma eran gentiles, eran romanos, griegos, de Asia Menor, comenzó a manifestarse ese espíritu de separación. El grupo menor que había dado inicio a la evangelización eran judíos romanos. ¿Por qué dice aquí? Para que no seáis arrogantes. Del versículo 25, Romanos 11:25 dice: hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No todos los hijos de Israel en ese momento eran enemigos del evangelio. Si justamente los primeros evangelizadores fueron judíos cristianos que llevaron el evangelio, los apóstoles, nuestro Señor judío, los apóstoles judíos, y todos salieron a enseñar las buenas nuevas de salvación. Pero algo había ocurrido, estaba ocurriendo, comenzando a ocurrir. La gran mayoría de los integrantes de las iglesias en las naciones gentiles eran pues gentiles. Y comenzó a manifestarse las obras de la carne. Eran creyentes, pero eran niños en Cristo, en el Mesías. No habían crecido espiritualmente. Entonces comenzaba a manifestarse ese espíritu de separación, de comparación. Y entonces, ¿por qué dice el apóstol? Sois arrogantes para con los hijos de Israel. No puede ser así. Entonces, el apóstol enseña este principio en el capítulo 11 del libro de Romanos. Es algo grandioso, hermanos, lo que está aquí. Para todo, este mensaje va dirigido para todos los hermanos creyentes, cristianos, evangélicos. En general, debemos de saber, porque se enseña, hermanos, en las iglesias cristianas y evangélicas, protestantes, se enseña que Dios levantó un nuevo pueblo. La iglesia es un pueblo diferente. Los mandamientos del primer pacto de Moisés, eso es para los de Israel. Nosotros somos diferentes, somos otro pueblo.
Así se enseña la separación. Y se enseña, hermanos, la teología de la dispensación. Y separan. Dios trató con su pueblo Israel hasta la llegada del Mesías. Y de ahí viene la dispensación de la gracia, diferente. Hasta el tiempo de la venida de Yeshua, de Jesús nuestro Señor, fue la dispensación de la ley. Eso no dice la Escritura, esa es una interpretación de los estudiosos de la Biblia del siglo XIX, porque esa es una interpretación que apareció a fines de 1800 y el siglo 1900. La separación. Pero ¿qué dice la sabiduría del Espíritu de Dios? Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Rápidamente voy a leer en el versículo 13. Dice así, Romanos 11:13. Pero a vosotros hablo, gentiles. Este es un mensaje generalmente para los creyentes procedente de las naciones gentiles. En cuanto a la carne, no somos descendientes de nuestro padre Abraham, aunque muchos dicen que por nuestros apellidos latinos, por nuestros apellidos, podemos declarar que procedemos del judaísmo, de los judíos sefardíes, pero ese es otro tema. Dice el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Está expresando la autoridad que el apóstol había recibido de parte de nuestro Señor para enseñar el evangelio. Cuando él habla en el libro de la carta a los Gálatas, dice, el evangelio que yo enseño, el mismo Señor me ha revelado. Él me ha hecho entender. Entonces lo que está aquí, hermano, es palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está aquí escrito, hermanos? Dice aquí en el versículo 15, si la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo, ¿cómo será su admisión? Si no será vida de entre los muertos. Luego dice el versículo 16, y si las primicias, empieza ya a hablar en ese lenguaje metafórico, simbólico, habla de primicias, del fruto, son santas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces aquí el apóstol, la sabiduría del Espíritu de Dios nos está diciendo raíz, ramas. Amén. El fruto, los primeros frutos, las primicias del fruto y los demás frutos. Versículo 17. Es el punto central. Romanos 11:17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, quebradas, y tú, está hablando al creyente gentil, siendo olivo silvestre, has pertenecido a un olivo desconocido. Ese olivo no es el olivo de Israel. Tus raíces, tu sangre, no es de la descendencia de Abraham. Tú eres rama de un olivo silvestre. Has sido injertado. Esto conocemos lo del injerto. Has sido injertado en lugar de las ramas que han sido desgajadas, quitadas. Por lo tanto, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Este es el misterio de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la primera iglesia que el Señor estableció, fue la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén. Cuando el apóstol dice en el libro de Hechos, voy a hacer un momento, dice aquí Hechos, capítulo 2. Vamos
Hechos capítulo 2 y el versículo 41 y 42 dice así. Hechos 2, 41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ese es del día del Pentecostés. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es la primera iglesia de Jerusalén. Hermanos, en este momento no existía el apóstol Pablo. Entonces la doctrina de los apóstoles era la doctrina que el Espíritu de Dios había revelado a los 12 apóstoles. El apóstol Pablo todavía no era creyente, hermanos. Nosotros en el día de hoy, las iglesias cristianas evangélicas interpretan no fielmente lo que el apóstol Pablo enseñó, hermanos. Porque básicamente la doctrina de la iglesia es la doctrina de los apóstoles y de la doctrina de los 12 apóstoles. Lógicamente entendemos que la doctrina que el Señor le reveló al apóstol Pablo, dirigido a los gentiles, no puede ser diferente. No puede haber divergencia entre la doctrina que los 12 apóstoles del Cordero comenzaron a enseñar con la doctrina, con el evangelio que el apóstol Pablo compartió a las naciones gentiles. No puede haber diferencia. No puede ser así. Es la misma doctrina, hermanos. Lo que el Señor reveló al apóstol Pablo fue añadido. No fue contradictorio. Por eso es que aquí estamos en Romanos 11. Fíjese lo que dice el versículo 18. Romanos 11, 18 dice: no te jactes contra las ramas. Tú que eres extranjero, que has sido añadido, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, tienes que saber que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. 19. Pues tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien, es correcto. Pero por su incredulidad fueron desgajadas. Está hablando de los judíos que no reconocieron que Yeshua era el verdadero Mesías. No la reconocieron. Y ya no está hablando aquí el apóstol, hermanos, en el momento en que el Señor murió y resucitó. Está hablando más o menos 20, 25, 30 años después, donde ya miles y miles de judíos habían reconocido a Yeshua como el Mesías. Yo he leído un libro, hermanos. Yo estoy actualmente aquí en Madrid, España, y he ido a las bibliotecas de la ciudad de Madrid y he recorrido y he estudiado libros, hermanos, y yo he encontrado que a estas alturas, hermanos, a estas alturas, cuando fue escrito las cartas apostólicas, en Jerusalén, la mitad de la población de Jerusalén era judío cristiano mesiánico. Por eso dice que en aquel entonces la autoridad, el gobernador de Roma, reconocía 2 sanedrines. Es decir, en el tiempo del Señor había un solo sanedrín. Es decir, los que tenían el gobierno, la autoridad para juzgar al pueblo de Israel bajo el sumo sacerdote y bajo los sacerdotes y bajo los escribas y fariseos. En el tiempo del Señor era uno solo y todos ellos contra el Señor. Pero en este tiempo de esta carta dice la historia, hermanos, que ya habían 2 consejos de ancianos. Uno formaba parte de los que no reconocían a Yeshua como el Mesías. Y el mundo judío cristiano en Jerusalén era tan numeroso, era la mitad de la población. Era judío cristiano, hermanos, se habían convertido y que tenían su propio consejo de ancianos. Eso encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 15,
Dice que cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén a realizar el primer concilio de la iglesia, se reunieron los ancianos. Es cuando dice se reunieron los ancianos, eso era el Sanedrín judío cristiano que precedía los juicios al pueblo judío cristiano, reconocido por el gobernador de Roma. Eso es otro asunto. Entonces, aquí dice, hermanos, Romanos capítulo 11, el versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas. Versículo 20 dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te llenes de soberbia. ¿Por qué digo todo esto? Cuando estamos meditando las leyes del Señor que Dios reveló a Moisés para su pueblo, hermanos, la gran mayoría de hermanos, yo los digo hermanos porque son nuestros hermanos por la fe en el Mesías. Pero cómo quisiera que tomemos esta palabra en verdad como todas las demás escrituras. Hermanos, aquí el apóstol dice, no te ensoberbezcas, teme, que el temor del Señor, ¿sabe lo que es el temor del Señor? El temor del Señor es el principio de la sabiduría, es el apartarse del mal, es obedecer los mandamientos. En el libro de Eclesiastés dice, el fin del discurso oído. Vamos a ver, Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés rápidamente. ¿Qué tiene que ver el temor del Señor? Dice ahí, no te llenes de soberbia, sino teme, es decir, el temor de Dios que esté contigo. Capítulo 12 y versículo 13 y 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es esto. Después que el sabio Salomón, después de haber sido bendecido y después se apartó del Señor, al final de sus días, él reconoció su pecado, se arrepintió y volvió su comunión con el eterno Dios. Y escribe, hermanos, al final dice, el fin de todo el discurso. La sabiduría que Dios le dio a Salomón fue muy especial. Esa sabiduría dice aquí. Al final, lo que importa es lo siguiente, 2 puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Los mandamientos de Dios. Ayer hemos estudiado que la característica, la identidad del pueblo verdadero del Señor es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos llegado a entender que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es el don del Espíritu Santo, la profecía. En otras palabras, son los dones, los carismas del Espíritu Santo. Una iglesia obediente a los mandamientos de Dios. Y vuelvo a repetir, no se refiere solamente a los 10 mandamientos. No. Los mandamientos de Dios. Y uno de esos mandamientos es justamente celebrar y santificar las fiestas solemnes del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo en esta oportunidad. Y declaramos a todos los habitantes de la tierra, hoy día es el 6º día de la solemnidad de los panes ácimos. Es el 6º día que estamos alimentándonos también con panes sin levadura. Dice aquí el versículo 14, Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Esto no quiere decir que estamos tratando de enseñar legalismo. No estamos diciendo que somos salvos por la obra, por las obras. No, hermanos. Después explicaremos en qué sentido enseñamos. El apóstol, volvemos a Romanos capítulo 11 y dice el versículo 20, la última parte, pero tú por la fe estás en pie, has sido añadido, has sido injertado en el olivo natural que es Israel. Por lo tanto, no te ensoberbezcas, sino teme. El temor a Dios no significa acá el temor, el miedo. No significa el miedo, sino el temor del Señor,
la reverencia a Dios y a su palabra. Versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermanos, nosotros somos el pueblo del Señor que hemos sido añadidos. En la actualidad, Dios ha comenzado a moverse poderosamente a partir de mediados del siglo pasado, hermanos. Hay testimonio de rabinos descendientes de la tribu de Leví, legítimos, que han sido rabinos principales en algunas naciones europeas del este, por ejemplo, a quienes el Señor se les ha aparecido como se apareció en el primer siglo a Saulo de Tarso. Hay testimonio de rabinos famosos a quienes el Señor se les ha aparecido. Y ellos han comenzado a estudiar las escrituras del nuevo pacto. Hay testimonio de uno de esos rabinos que en Checoslovaquia, dice, era el principal rabino. Y en el día de Shabbat hacía el culto en su sinagoga, pero por la tarde reunía a sus amigos más íntimos que sabían que él se había convertido a la fe y comenzaba a estudiar el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Porque en este tiempo el Señor ha levantado un nuevo movimiento, el movimiento mesiánico, lo cual ha sacado a luz muchas verdades que han estado ocultas. El Señor ha ido restaurando su verdad, hermanos, desde 1500, cuando Dios levantó a Lutero y sacó a luz la doctrina de la justificación por la fe. Y a través de los siglos el Señor ha estado sacando a luz doctrinas que han estado ocultas, porque durante más de 1000 años la iglesia tradicional ocultó el estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor enseña cosas que la iglesia tradicional, universal, tradicional, enseñaban de manera diferente. En otro momento seguiremos meditando ese aspecto. Quiero centrarme aquí, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10. Fíjese, los corintios eran griegos. Corinto, el principal puerto de Grecia. Y allí el Señor permitió que hubiera una iglesia floreciente. Capítulo 10, versículo 1, dice así, 1 Corintios 10, 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Habla de los hijos de Israel que salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Pero has notado algo en el versículo 1? Está hablando el apóstol a los creyentes de la iglesia en Corinto y les dice, hermanos, nuestros padres, mis padres y tus padres, cruzaron el Mar Rojo. ¿Cómo? A esos griegos gentiles. El apóstol le dice, esos judíos, esos hijos de Israel que salieron de Egipto, esa primera generación que salió de Egipto a la libertad, de la esclavitud a la libertad, fueron nuestros padres. Hermanos, el Espíritu de Dios hablando a través del apóstol. Y he tocado estos puntos sucintamente, brevemente, porque es importante, hermano. Aquí está. El apóstol dice, esa generación que salió de la esclavitud a la libertad, fueron nuestros padres. Y lo que Dios les dio a ellos, la sustancia. Por eso el apóstol dice, esa savia que viene de la raíz, del olivo natural, es decir, la palabra que Dios reveló a Israel, eso nos sustenta a nosotros,
No digas, eso no es para nosotros. Así han enseñado, hermanos. Así nos han enseñado. Pero bendito sea el Señor, que si amamos a Dios, si tememos a Dios, entonces tememos su palabra. Temer a su palabra significa, hermano, considerarla. Fíjate que lo dice el libro de Isaías 66. Isaías 66, 1 y 2, solamente para indicar lo siguiente: la palabra de Dios. La palabra, no podemos tomar una porción solamente de la palabra. Hay mandamientos del primer pacto que están vigentes, tanto en el sentido literal como en el sentido espiritual. Hay mandamientos del primer pacto que en su aspecto literal tuvo su cumplimiento. Y en el nuevo pacto se señala qué mandamientos son esos que tuvo su cumplimiento, aunque su aplicación espiritual permanece. Isaías 66, 1 y 2 dice así, hermanos: Yahvé dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? El Señor está diciendo: ¿qué lugar, qué edificación es digna donde yo me manifieste? Versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo que hay en la tierra, en los cielos, hechura de mis manos es. Y así todas estas cosas fueron, dice Yahvé. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Yo miraré. Esta es una palabra vigente, hermanos. El Señor en este momento, hoy, el apóstol dijo, ese hoy permanece, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. Hoy el Señor dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y aquel que tiembla, respeta, considera, obedece a mi palabra, a mi palabra. Hasta ahí, hermanos. Entonces la palabra que Dios ha dado desde el principio, la palabra que Dios reveló a través de su siervo Moisés, en la Torá de Moisés, tenemos que considerarla. Hay una palabra, hermanos, que empezó el día 15 hasta el día 21. Hoy estamos día 20 del primer mes de un nuevo año llamado Abib. La tradición le puso después Nisan. Hoy día, hermano, en el calendario de Dios, tienes que saber y conocer el calendario de Dios. El calendario de Dios no es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es en nuestra vida natural. Pero cuando nos acercamos a Dios, hermanos, tenemos que acercarnos según su calendario, como Él ha mostrado el tiempo. Tú no puedes, según el calendario gregoriano, el día 31 de diciembre a las 12 de la noche para el 1 de enero, según el calendario gregoriano, tú no puedes ir y decirle al Señor, Señor, en este nuevo año, a Dios tienes que hablarle en sus términos. Y Dios dice, hermanos, que el año se inicia con el mes de Abib, la luna nueva. El inicio del mes de Abib es el inicio de un nuevo año. Y nosotros estamos hoy día 20 del mes de Abib, sexto día de la gran solemnidad de los panes ácimos. Es palabra de Dios, palabra vigente, hermano. Considéralo. Yo miraré a aquel que considera mi palabra, tiembla, obedece. Gloria sea al Señor. Entonces vamos rápidamente, hermanos. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Vamos a hacer un pequeño recuento. Amén. En este sexto día. Versículo 3. Éxodo 13:3. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día. Nunca te olvides de este. Hablaba del día 15. La noche del 15. Sabemos, hermanos, que el día en el calendario de Dios no empieza a las 12 de la noche, empieza al atardecer de la noche anterior. Amén. Y entonces Israel
comió el cordero de la Pascua la noche del 14. El Señor había dicho que nadie salga hasta el día siguiente, porque a medianoche el ángel de la muerte pasará por cada casa. Por eso sabemos que cuando amaneció el día 14, ellos recogieron toda la riqueza de los egipcios y al atardecer del día 14 para empezar el día 15, salieron apresuradamente a la libertad. Entonces el día 15, el primer día de la solemnidad de panes ácimos, es el día de la libertad. Está hablando aquí el versículo 3, Éxodo 13:3. Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Dice por tanto. Es algo que no entendemos. ¿Por qué el Señor? Pero el Señor está diciendo: ojo, yo te he sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, con mano fuerte. Por lo tanto, no comerás leudado. El comer leudado tiene que ver con reconocer que el Señor actuó con su mano fuerte por su poder. Salió Israel, nuestros padres. Acuérdate, el apóstol le dijo a los griegos de Corinto: ellos fueron nuestros padres, nuestra simiente espiritual. Somos parte de ese pueblo. Esto es nuestra historia, hermanos. Vamos a decir así, es la cultura de nuestro pueblo. Amén. Es la cultura de Israel. No es como yo soy de Perú, la cultura peruana. No. La cultura de Israel no es fruto de las costumbres del ser humano. La cultura de Israel es la cultura que Dios reveló a Israel. Aquí le está diciendo, es parte de la cultura. Este día, 15 del primer mes, nunca te olvides, tendrás memoria. Recuerda que con mi mano fuerte yo te saqué, por tanto, no comerás leudado. Versículo 4 dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Amén. Versículo 6 dice: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Yahvé. Mañana, es decir, hora al atardecer, es el séptimo día de la solemnidad. Está diciendo, hermano, dice, el séptimo día será fiesta. Es día de fiesta, día de santa convocación para el Señor Yahvé, Elohim, Sebaot. Versículo 7 dice: por los 7 días se comerán los panes sin levadura. No se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto, es decir, se come pan sin levadura. No se come ningún alimento leudado. Esto hacemos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Se hace esto, versículo 8, con motivo de lo que Yahvé hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Comerás pan sin levadura por lo que Dios hizo. Si tú no comes pan con levadura, si tú comes pan leudado, alimento leudado, tú estás diciendo: no pasó nada. Si Israel salió porque el faraón de buena gente les dijo que se vayan, es negar la acción sobrenatural de Dios. Vamos a seguir estudiando, hermanos. Es más, el hecho de celebrar la solemnidad 7 días comiendo panes ácimos es una señal. Te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahvé, ojo que dice la ley de Yahvé, en otro pasaje dice la ley de Moisés. Estudiaremos si hay diferencia o no entre la ley de Yahvé y la ley de Moisés. Para que la ley de Yahvé esté en tu boca, lo confieses. Estudiaremos después el principio espiritual de la confesión. Amén. Para que la palabra del Señor esté en tu boca. Dice aquí: por cuanto
con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Fíjate la relación entre celebrar la solemnidad de Panes Ácimos y el hecho de que el Señor había actuado de una manera sobrenatural para sacar a su pueblo de la esclavitud. Lo que tú vas a hacer es una señal. Lo que tú vas a hacer es una marca. Pongo aquí un momento, hermanos. Siempre lo que el Espíritu me va indicando. Ezequiel 9. Ezequiel 9. Quiera que el Señor hable a tu corazón. Mira lo que dice Ezequiel 9. A partir del versículo 1 dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, los verdugos. El ángel de la muerte en aquel momento fue el verdugo. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. 2. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. 6 varones. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Yahvé al varón vestido de lino. Yahvé llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Yahvé, versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, el Señor le dijo a los otros 6, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Versículo 6, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, etcétera, etcétera. Señal, hermanos. Acá dice, estaban los verdugos para destruir, y antes que pueda destruir a todos los moradores de Jerusalén. Esto es un hermano, un símbolo para toda la humanidad. El Señor dice, un momento, antes de destruir a mi pueblo verdadero, a mi remanente, tienen que llevar una señal. Todos aquellos que claman y que gimen por las abominaciones, ponles una señal. Y ahora sí vamos a volver. Éxodo 13, versículo 9. Éxodo 13, 9. Te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. Se refería, vas a celebrar la solemnidad, vas a comer panes ácimos, no vas a comer pan leudado. Eso te será a ti una señal. No lo sé, hermanos, pero tenemos que madurar en nuestro conocimiento. Y Dios no cambia, hermanos. Su palabra permanece para siempre. Y el versículo 10, Éxodo 13, 10 dice, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo. Este rito de comer los panes sin levadura de año en año. Guardarás de año en año por vuestras generaciones, por pacto perpetuo. Es que nosotros como iglesia del Señor, nuestro Señor dio su vida por nosotros para rescatarnos, pero no somos un pueblo aparte, hermanos. ¿Cómo podríamos entender? ¿Cómo podríamos entender que toda la iglesia cristiana de todo el mundo en el día de hoy somos realmente el verdadero pueblo de Dios, el Israel de Dios? Actualmente
Hermanos, en el mismo Jerusalén hay miles y miles de judíos que reconocen a Yeshua como su Señor y Salvador en este momento. Miles y miles de judíos que están sufriendo persecución, de los judíos que no reconocen a Yeshua como el Mesías. Y ellos alaban y adoran al Dios de Israel y reconocen a Yeshua como el Señor y Salvador. Y ellos están celebrando la solemnidad. Ellos están celebrando la solemnidad, hermanos. Dios ha restaurado la iglesia de Jerusalén, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los 12 apóstoles del Cordero. Es la auténtica doctrina. Gloria sea a Dios. Pero algo más, hermanos, deseo añadir. Vamos a Éxodo capítulo 2, 23 al 25. Éxodo 2. Hemos dicho que Dios libertó a su pueblo con mano fuerte. Vamos a ver. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. A nuestros padres, son nuestros padres. Luego dice en el capítulo 3, versículo 7, 3, versículo 7 dice: Dijo luego Yahvé: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Está hablando con Moisés. En el monte, lejos de la tierra de Egipto. Le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, de los que los oprimen, pues he conocido sus angustias. Dice el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Luego, dice aquí, hermanos, en el capítulo 6, Éxodo capítulo 6, versículo 1 dice: Yahvé respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Quiero enfatizar en la expresión mano fuerte. ¿Por qué dice con mano fuerte? Solamente cuando yo actúe con mano fuerte, el faraón los dejará ir. Solamente cuando yo extienda mi mano de poder, entonces el faraón los dejará libres, ir libres. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Quiero resaltar que este hecho de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es el símbolo de la expresión de la deidad del Todopoderoso. Él es el Dios de Israel, el que sacó a los hijos de Israel de la esclavitud. Ese hecho es un hecho real, histórico, genuino, que demuestra que hay un Dios todopoderoso, pero no etéreo, sino que ama a su pueblo y los defiende y los saca de la esclavitud a la libertad. Ese símbolo, hermanos. Eso es lo importante. ¿Y cómo se testifica eso? ¿Cómo se demuestra eso como algo vigente para nuestra generación aquí y ahora? Es a través de celebrando la solemnidad de los panes ácimos. Si tú no celebras los panes ácimos, hermano, con tu boca puedes decir: sí, tú eres el Dios que libertaste a Israel de la esclavitud de Egipto. Lo dices con tu boca, pero con tus hechos estás negándolo. ¿Me estás entendiendo?
Amén. Pero si tú participas, celebras esta solemnidad, tú estás demostrando con tu boca y con tus hechos. Y no lo digo yo, así está escrito. ¿Por qué? Dice, enseñarás a tu hijo. Estamos comiendo panes ácimos porque el Señor Dios tuvo misericordia para conmigo, nuestros padres. Nehemías 9, 9 y 10. Dice así, hermanos, miraste la aflicción de nuestros padres. Gloria a Dios. La misma expresión, hermano. Aunque aquí está hablando Esdras. Amén. Está hablando Esdras. A los hijos de Israel que retornaron de la esclavitud de Mesopotamia. Regresaron de Babilonia. Y ellos celebraron. Y entonces les dice la Escritura, oran a Dios en oración. Es una oración. Dice, hermano, si nosotros leemos en el versículo 4 y 5, vamos a ver que los levitas clamaron en voz alta a Yahvé su Dios. Versículo 5 dice, dijeron los levitas Yeshua. Aquí dice Yeshua. No es Yeshua, sino Yeshua. Levitas, levantaos, bendecida Yahvé, nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Sobre toda bendición y alabanza de los seres angelicales y de los seres humanos. El nombre, la gloria del Todopoderoso va más allá de toda comprensión y de toda expresión, aún de los mismos ángeles. Nuestro Padre, nuestro Elohim. Por eso dice el apóstol, dice, habitas en la luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver jamás. Bendito es el nombre del Señor. Entonces ellos están adorando al Señor. Y están diciendo en el versículo 9, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y prodigios contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Acá aparece la palabra soberbia. Señor, tú actuaste con justicia porque los hijos de Egipto, Faraón y todos los egipcios habían actuado por 400 años con soberbia, los habían humillado, los habían reducido a esclavitud, a aflicción. Tú vistes eso, Señor, la soberbia. ¿Te acuerdas que el apóstol le dice a los creyentes gentiles, no seas soberbio contra los hijos de Israel? No seas soberbio. ¿Qué significa? Sé humilde, aceptar. Esto es palabra para nosotros también, hermanos. Esto no es legalismo. No es legalismo. Que el Señor nos libre de esos patrones de pensamiento, de doctrina de hombres, mandamiento de hombres. Esto es la savia del verdadero olivo que viene de las raíces del olivo natural al cual hemos sido injertados. Hermano, entender y comprender el simbolismo. ¿Por qué razón el Señor? Él dice, ¿crees tú? A nuestras generaciones dice, ¿tú crees lo que yo hice en la tierra de Egipto? Algo más, hermanos, algo más. En el Salmo 136, fíjese lo que dice el Salmo 136. Salmos 136, del 10 al 12. Dice así palabra del Señor. Al que hirió a Egipto, al Eterno nuestro Padre, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. 11. Al que sacó a Israel de en medio de ellos,
porque para siempre es su misericordia. Y lo sacó con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Hasta ahí. Mañana estudiaremos al que dividió el mar rojo en partes. Eso estudiaremos mañana. Día de Santa Convocación, día 21, séptimo día de la solemnidad. Pero aquí quiero enfatizar, hermanos, hirió a Egipto en sus primogénitos y sacó a Israel de en medio de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. David fue profeta, hermano, y aquí está hablando, con mano fuerte y brazo extendido. Mano fuerte significa todo el poder del Señor. Brazo extendido. Hay otro versículo, hermanos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio, capítulo 26. Quiero resaltar la obra sobrenatural. El hecho que estamos comiendo panes sin levadura es porque el Señor dice, amén, el Señor dice, porque yo con mano fuerte te saqué. Deuteronomio capítulo 26. Vamos a leer capítulo 26, 5 en adelante. Capítulo 26, Deuteronomio, versículo 5 dice, entonces hablarás y dirás delante de Yahvé tu Dios. Dirás, confesarás delante de Yahvé tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Abraham es nuestro padre, el padre de la fe, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Hablando de Jacob. Versículo 6. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Yahvé, el Dios de nuestros padres. Y Yahvé oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó, versículo 8, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Versículo 8, Deuteronomio 26, 8. Yahvé nos sacó de Egipto. 4 cosas, hermano. Con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales, con prodigios, con milagros. No podemos nosotros negar la intervención sobre... Ay, Dios se reveló a todas las naciones para siempre. La historia del mundo sabe, hermanos, sabe que hubo un pueblo esclavo. Ay, hermano, está grabado en jeroglíficos la existencia de ese pueblo. Eso fue real, genuino, histórico. Y que de pronto, de un momento a otro, salió libre. ¿Por qué? Es que Dios actuó con mano fuerte, brazo extendido, espanto y señales, prodigios y milagros en la tierra de Egipto. Este término brazo extendido, ¿qué significa, hermanos? Vamos un momento al libro de Éxodo capítulo 17, rápidamente. Éxodo capítulo 17, no me voy a detener, pero dice el versículo 11 en adelante. Nosotros sabemos, en el versículo 8 dice, Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 10, hizo Josué como le dijo Moisés, peleó contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En el campo de batalla estaban los ejércitos de Israel y los ejércitos de Amalek. Pero Moisés, Aarón y Hur subieron a un montículo, a un pequeño monte. Amén. Versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, levantaba la vara
levantaba. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, comenzaba a aniquilar a los amalecitas. Mas cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalec. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, es decir, su mano extendida, siempre levantada. ¿Entiende lo que significa brazo extendido? Todo el tiempo que Moisés mantuvo su brazo extendido hacia el cielo, entonces Israel exterminó a Amalec. Amén. Dice versículo 12, la última parte, dice: Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, versículo 13, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Eso es brazo extendido. Eso es un término, hermano. Dios, mientras mantiene su brazo extendido, con brazo extendido sacó a su pueblo de la esclavitud. Es la intervención del poder de Dios a favor de su pueblo. Versículo 14, Yahvé dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi. Ahí está uno de los nombres del Eterno, Yahvé Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Yahvé, Yahvé tendrá guerra con Amalec de generación en generación. He buscado, hermanos, algunas otras traducciones. Yahvé Nisi significa: Yahvé es mi estandarte, Yahvé es mi bandera. He tratado de entender esta expresión Yahvé Nisi. Es uno de los nombres del Eterno que nosotros tenemos que proclamar. ¿Qué significa Yahvé Nisi? Nuestro estandarte. Y luego dice el versículo 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Yahvé. Pero en otra traducción dice así, hermanos. En la traducción, en otra traducción dice: pues dijo: tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. Dios habla hoy, dice: y dijo la bandera del Señor en la mano. He tratado de entender la expresión 14 y la expresión 15 y 16. Hizo un altar y Moisés llamó el nombre del altar Yahvé Nisi, ese lugar. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Yahvé. Así está traducido en nuestra versión. Pero en realidad el versículo 16 dice: el Señor, Moisés dijo: echa mano al estandarte. O sea, mientras tengamos en nuestra mano el estandarte, la bandera del Señor, Dios peleará por nosotros. Mientras tengamos la bandera de Dios en nuestras manos, es Dios quien va a hacer guerra contra nuestros enemigos. Eso es lo que quiere decir el versículo 15 y 16. Pero por otro lado, bandera quiere decir el trono de Dios. Mientras tengamos en realidad el trono de Dios, es decir, la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, mientras nosotros nos sometamos a la soberanía y autoridad del eterno Dios sobre nuestras vidas, eso es Yahvé Nisi, estandarte, emblema. El emblema es el trono de Dios, Yahvé Nisi. Y eso se logra cuando el Señor mantiene su brazo extendido. Brazo extendido. Comemos panes sin levadura
Es como que estamos sosteniendo el brazo extendido del Señor, entre comillas, para que no se canse. Es lo que hizo Aarón y Hur. Sostuvo la mano de Moisés para que permanezca siempre extendido. Hermano, por eso es la señal. Para que Dios levante su mano y permanezca extendido a nuestro favor. Es la señal, hermano, la obediencia de todos los mandamientos del Señor, pero en nuestra dimensión. Quiero ver otro aspecto, es decir, el primer aspecto por lo que el pueblo del Señor tiene que obedecer este mandamiento es porque reconoce la mano fuerte y el brazo extendido del Señor sobre su pueblo. Y lo sacó a libertad de la esclavitud de Egipto. Por esa razón comerás esos panes, dijo el Señor. Hay otra razón, hermano. Deuteronomio capítulo 16, versículo 3. Deuteronomio capítulo 16 y versículo 3. Dice así: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. No comerás pan con levadura. 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Te acuerdes, nunca te olvides el día en que adquiriste la libertad. Tú que estabas sometido a la opresión, a la esclavitud y de la mano del faraón, nunca por tus fuerzas podrías haber salido libre, pero saliste en libertad. Nunca te olvides. Por eso comerás el pan sin levadura. Y pone el título, hermanos, pan de aflicción. Y a eso quiero incidir. La sabiduría de Dios llamó al pan sin levadura pan de aflicción. ¿Qué significa pan de aflicción? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Es pan de aflicción. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Un poquito vamos a tratar de entender lo que en hebreo se dice matzat, pan de aflicción, pan sin levadura, matzat. Éxodo capítulo 12, voy a leer a partir del versículo 37. Amén. O mejor dicho, 31. Amén. Dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche el faraón, y le dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Yahvé como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Pero les dio permiso para que salgan 3 días, camino de 3 días y 3 noches, para que puedan celebrar fiesta al Eterno. Versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos, al ver a sus primogénitos muertos. Ellos entendieron el mensaje, como que el Señor les decía: por principio voy a mostrarte, tengo autoridad para quitar la vida a tu primogénito, que es lo más importante para ti. El paso siguiente es tu vida y toda tu familia. Por eso los egipcios decían: todos somos muertos, por favor, váyanse, a prisa. Versículo 34 dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Los echaron. Ellos, de manera natural, ellos no sabían, hermanos, lo que iba a suceder. Las masas, no la harina. Y habían preparado masas.
Es decir, habían mezclado la harina con el agua y posiblemente habían echado la levadura, pero como quien dice, antes de echarle a la levadura, en ese momento, váyanse, váyanse, váyanse. Y entonces era una masa, harina con agua. Y se pusieron en sus sábanas a la espalda y salieron a prisa. Ahora, 37 al 39, Éxodo 12. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres, de a pie sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud y toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Ojo, versículo 39, cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El pan sin levadura es llamado pan de aflicción. ¿Qué significa eso? He estado tratando de una explicación, hermanos. Dice así, en hebreo pan ácimo es matzat. Es una especie de galleta hecha de harina y agua. Harina con agua, nada más. No lleva ningún tipo de levadura. No contiene aceite, ni sal o azúcar, ni productos químicos, ni aditivos que le hagan fermentar. La Torá lo califica como la matzat, como legemoni. Legemoni significa el pan de la pobreza o aflicción. Esto se debe a que es un alimento sumamente simple, simplemente es harina y agua, nada más. En el día de hoy preparamos nuestros panes sin levadura. Debería ser solo harina y agua. Ni aceite, ni huevos, ni nada. Harina y agua. Va a salir pan duro. Dice que no tiene, hermanos, este pan no tiene sabor, no tiene olor. Es pobre, es un pan pobre, simple, harina y agua. Ese es el pan que ellos, lo primero que ellos al momento de salir probaron. Ese es el símbolo. Por eso se llama el pan de aflicción. Pero eso contiene, hermanos, contiene un gran mensaje espiritual. Primeramente, hermanos, los rabinos le llaman el pan de la fe. ¿Por qué? Porque lo único que ellos llevaron al salir de ese lugar al desierto fue esa masa. Pusieron en sus sábanas y salieron. Ellos no protestaron, no protestaron, no dijeron, Moisés, dile a Dios que vamos a comer. No, ellos salieron. Y lo primero que ellos comieron fue, tostaron esa masa. Eso es lo que dice, cocieron tortas sin levadura. Es el símbolo. Pero esas tortas sin levadura es pobre. Por eso se llama pan de aflicción, es decir, no es agradable. Es simple. Pero eso demostraba que el pueblo había creído en el Señor en ese momento. El Señor había creído, por eso tuvo la osadía de salir al desierto sin llevar alimento. Solo el pan, solo la masa que lo cocieron y eso comieron varios días. Entendemos por qué después el Señor envía el maná. Porque todo lo que llevaron, todo eso, lo cocieron, comieron hasta que todo terminó. Cuando todo terminó comenzaron a clamar y a murmurar. Eso va a ser un estudio posterior. Y el Señor envió el maná. Pero
Se come panes sin levadura para demostrar que Dios actuó de una manera sobrenatural, con su mano fuerte, su brazo extendido a favor de ellos, señales, prodigios y milagros. ¿Crees eso? Come el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque lo primero que en el momento de salir de ese estado de esclavitud a libertad gloriosa de los hijos de Dios, lo primero que tienes que gustar, hermano, es ese pan pobre. Es ese pan sin gusto, ese pan simple. Y eso muestra, ¿sabe lo que nos demuestra, hermano? La humildad. Es la humildad. Debemos de saber que el Señor nos está enseñando también. Vamos a ver algunos pasajes más. No sé si el tiempo nos ha permitido, pero hay un pasaje en 2 de Crónicas 18:13. 2 de Crónicas 18:13. ¿Qué significa pan de aflicción? ¿Qué significa pan de aflicción? 18:13. Había un profeta, el profeta Micaías. 2 de Crónicas 18:13. El rey Acab con el rey Josafat iban a salir a una batalla y el rey Josafat, rey de Judá, le dice al rey de Israel, Acab, quiero saber qué dice nuestro Dios. No hay un profeta, y traen a Micaías. Los demás profetas decían, vas a ganar la guerra, vas a ganar la batalla. A Micaías le dicen, habla como los demás profetas. En el versículo 13 dice, vive Yahvé, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y el profeta le dice a los dos reyes, le dice que veía yo a Israel sin pastor. Todo va a ser desmembrado. En otras palabras, vas a perder la batalla. Y entonces el rey Acab dice, ya ves. Versículo 25 dice, entonces el rey de Israel, Acab, dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a al profeta Micaías, en la cárcel, y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Pan de aflicción, otra vez. En otras palabras, le dijo, que le den lo mínimo como para que no se muera. Pan de aflicción y agua de angustia. Lo mínimo. Isaías, Salmos primero, Salmos 85. Salmos 85. Por eso, pan de aflicción significa el alimento pobre, lo mínimo. Salmos 80. Versículo 5, dice así, hermano, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Les diste o nos diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Situaciones duras, difíciles. Isaías 30:20. Isaías 30. Si leemos a partir del versículo 18, dice, por tanto Yahvé esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia.
porque Yahvé es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 30, 18. 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Este versículo es tremendo, hermanos. Versículo 20 dice, en nuestra traducción dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo. Tus maestros nunca te serán quitados. Fíjese lo que dice otra traducción. Dice así, aunque Yahvé te dé pan de aflicción y escasa agua. Otra traducción dice, si acaso les envía algún sufrimiento, ya no se quedará escondido. Dios es su maestro y ustedes lo verán con sus propios ojos. La Nueva Versión Internacional dice, el versículo 20 dice, aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción. La traducción, la Biblia de las Américas dice, aunque Dios te dé el pan de sufrimiento y el agua de aflicción. La Nueva Traducción Viviente dice, aunque Dios te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Habla del pan de adversidad, pan de aflicción, agua de aflicción, agua de sufrimiento. Poco pan, poca agua, solamente como para que pueda subsistir. Esa es otra dimensión de el significado del pan ácimo. No contiene aditivos que lo haga sabroso. No contiene sustancias que lo haga delicado o que le dé un olor especial. Es un pan de aflicción, un pan pobre. Eso nos revela, hermanos, el espíritu de mansedumbre, ese espíritu de humildad que el Señor busca en nosotros. Al comer ese pan y hacerse parte de nuestro ser, le comunica no esa pobreza entre comillas, sino no hay aditivos, es decir, sustancias que nos puedan inflar. Esto da lugar, hermanos, a que nosotros podamos desarrollar un espíritu de humildad y de mansedumbre. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Santiago, capítulo 1, Jacobo, Santiago, capítulo 1, y en el versículo 21, dice así la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, recibid con mansedumbre la palabra. Tenemos que recibir con mansedumbre. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando la palabra de Dios, la palabra revelada del Señor nos contrista o nos pone en juicio, cuando escuchamos palabra y nos damos cuenta que nosotros no estamos obedeciendo en muchos puntos y sentimos condenación. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos desobedeciendo en algunos, no estamos obedeciendo algunos mandamientos. Y si no obedecemos algunos mandamientos, entonces nos contaminamos. Entonces tenemos que tener un espíritu de mansedumbre para aceptar
y corregirnos a nosotros mismos. Sabemos el versículo del Evangelio donde el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11. Vamos rápidamente. Vamos terminando esta meditación. San Mateo capítulo 11, 28 al 30. Ese pan de aflicción, pan simple, sin levadura, sin el orgullo, sin la vanagloria, implica humildad. Por eso dice aquí, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. La mansedumbre y la humildad son dos características fundamentales, principales, que tenemos que saber desarrollar como fruto del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12. Algunos consejos que el apóstol da al pueblo del Señor como una conclusión ya, hermanos. Romanos capítulo 12. A partir del versículo 9 en adelante. El pan sin levadura. El apóstol dijo en 1 Corintios capítulo 5. Somos pan sin levadura. Somos. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, la levadura. Seguid lo bueno, sin levadura. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que haya en nosotros no envidia, no contención. Que nazca en nosotros, hermanos. Preferir a los hermanos. Darles la honra que se merecen. La vida de cada creyente, hermano, no en la carne, en el espíritu, es la vida del mismo Mesías. Él murió por cada uno de nosotros. ¿Cómo debe ser nuestro trato con los hermanos en general? No estoy hablando solamente a los hermanos de la congregación, de nuestra congregación. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay hermanos que se cruzan con una Biblia en su mano. Y cuando uno le dice, hermano, yo también soy creyente. Y nos miran de lejos, como que si tuviéramos virus. Hermano, a mí, yo veo una persona con una Biblia en su mano, brota en mí un amor fraternal, porque tiene la misma fe en Yeshua, en Jesús el Cristo. Somos hermanos. Por eso acá dice, prefiriendo en honra. Dice aquí en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. El versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. No seáis altivos, no seáis arrogantes, no seáis orgullosos, no seáis vanagloriosos. No respondáis mal por mal. No pagáis mal por mal. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomes justicia por tu mano. ¿Eres defraudado? Sufre el agravio. No contiendas. No te vengues por ti mismo. El Señor es el juez. Él pagará a cada uno conforme a su obra.
Por lo tanto, el versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Eso es panes sin levadura. Pan de aflicción. Pan sencillo. Sin muchas cosas. Solo harina y agua. Cose harina y agua. Qué duro es, hermanos. Nosotros le echamos otras sustancias que no fermentan. Lo adornamos. Yo meditaba. Aún en eso, a mí me dicen en casa, demasiado exigente. Es duro, ¿cómo vas a poder comer eso? Pero meditando esto, hermano, meditando. Harina y agua, nada más. Es pan de aflicción. ¿Qué significa? Y el apóstol dice, pan sin levadura somos. Somos pan sin levadura, sin ningún aditivo. Nada. Ninguna levadura. Ningún aditivo. Eso implica la humildad, la sencillez, la mansedumbre. Amén. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ahora, tanto el primer aspecto como el segundo aspecto tiene que haber una correlación, hermanos, para que Yahvé Nisi se manifieste. El estandarte, el emblema, el trono de Dios esté a tu favor. Amén. Para que el brazo extendido del Señor, a través de señales, prodigios y milagros, se manifiesten en tu vida personal, familiar y de la congregación. Para que vean señales, prodigios y milagros. La humildad, la sencillez, la mansedumbre. Mientras tengas al Señor a tu favor. Él dijo, hemos leído Isaías 66, ¿a quién miraré? ¿A quién miraré? A los panes sin levadura. Yo miraré a los panes sin levadura. Aquel que es pobre y humilde en espíritu, y aquel que tiembla mi palabra. Filipenses. Ambas características, hermanos, va a la par, va de la mano. Yahvé Nisi, el estandarte, el triunfo, la victoria, el trono de Dios a tu favor. Cuando manifiestas en tu ser interior estas características. Y tan duro es, hermano, la gran mayoría de autoridades de las congregaciones, ¿cómo pueden predicar la palabra del Señor? Mostrando tanto orgullo, tanto autosuficiencia, mostrando tanto egoísmo, tanta vanagloria. Filipenses capítulo 2. Dice así, hermanos, el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. No por vanagloria. Para sentirse aclamado, para sentirse reconocido, para que tu ego se alimente. Nada. No tiene fruto. En cuanto a la carne, mucho, pero espiritualmente. Amén. Pan con levadura, nada. El Señor dice, no te miro. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Esta declaración es tremenda, hermanos. Estimando a cada uno, a los demás, como superiores a uno mismo. Llegar a ese nivel de espiritualidad. El Espíritu de Dios así actúa en tu ser, hermano. Eso es cristianismo. Eso es la doctrina del Señor. Aprende de mí, soy manso y humilde. Considera a tu hermano superior a ti. Lo cual no quiere decir, hermano, que
Es una doctrina de inferioridad. Todo tiene su explicación. Amén. Dice aquí el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si esto existiera, hermanos, en el mundo cristiano, en las iglesias cristianas, en los nacidos de nuevo, compartiríamos este espíritu, ya la obra del Señor se hubiera extendido en todas las naciones de la tierra. Cada quien mira lo suyo propio, su propio ministerio. Una lucha, eso es terrible. Todo siervo, todo ministro que actúa de esta manera no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando dice aquí, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta misma actitud, esta misma realidad en tu ser interior, que lo que el Señor sintió y vivió y demostró, que haya en ti. ¿Cuál fue esa actitud? ¿Cuál fue ese espíritu? Versículo 6, ya sabemos y conocemos, siendo en forma de Dios. Nos estimó ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y siendo semejante a los hombres en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la actitud de humildad. Ese es el pan sin levadura, simple, de aflicción en el sentido de que no contiene nada de orgullo, nada de vanagloria, ningún deseo de la carne. Porque el Espíritu del Señor es, hermanos, la humildad y la sencillez. ¿Te acuerdas cuando el Señor caminaba con sus discípulos de Galilea a Judea? Tenía que pasar por Samaria y llegó a una aldea cansado y hambriento. Y los pobladores de esa aldea le impidieron cruzar por su territorio. Tenía que dar la vuelta, hermano. Todo el día y toda la noche. Hambriento, sediento, cansado. Y entonces Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiénes son estos? Permíteme que en este momento ordene para que fuego del cielo descienda y los consuma. Y el Señor les reprendió y le dijo, ¿qué espíritu sois? ¿Qué actitud tenéis? Eso no es el Espíritu Santo de Dios. Eso no es. Responder, te hieren, te dañan, te agreden. ¿Cómo vas a responder? De igual a igual. Por eso el Señor dice, amad a vuestros enemigos. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo que hemos visto. No os venguéis. Dios es el juez. Cuando le maldecían, le injuriaban, le insultaban, le abofeteaban, ni una expresión de protesta. Él lo recibió porque sabía. Dijo, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Hermano, desarrollar esa actitud, qué duro, qué difícil. Hay congregaciones que a través de los siglos han desarrollado esta virtud, hermanos. En los siglos pasados hay gente que se vestía de negro en Norteamérica. A ellos los agredían y ellos nunca respondieron con agresión. Sufrían. Voy a terminar, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6. Ya no es capítulo 5, sino capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 6.
a partir del versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, habla de los creyentes, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? 5. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos? 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué tal iglesia, hermanos? Problemas entre hermanos, entre familias. Hermano contra hermano. Pleitea en juicio. Juicio legal. Entonces viene la sabiduría de Dios, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Es una falta, es un pecado grave tener un pleito. No puedes permitir que en tu corazón, en tu mente, en tu ser interior, que surjan sentimientos, pensamientos contrarios contra tu hermano, contra tu hermana. Eso no, hermano, eso es levadura. ¿De qué serviría? Nos hemos esforzado 7 días, nos hemos abstenido de comer cosa leudada y termina esta solemnidad y empezamos a lo mismo, dando lugar a enemistades, pleitos, riñas, contiendas, disensiones en la casa, en la familia, el esposo con la esposa, padres contra hijos, hijos contra padres. Es una falta ya que dice aquí, hermanos, es una falta que tengáis pleitos. Entonces, esto es tremendo. Lo más grande, hermanos, esta pregunta. Esto es de Dios, hermano. Dice así: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Cómo? La naturaleza humana carnal se revela ante este principio espiritual, hermano. ¿Cómo voy a permitir eso? Nunca jamás. Pero el Señor dice, no puedes entrar en juicio, no puedes pelearte con tu hermano. Si te ha hecho daño, sufre el agravio. Asume la pérdida. Pero de tu parte nunca debe haber indicios, iniciativas para que des lugar a un pleito, a una riña, a una contienda. No. Somos panes sin levadura. Simple, pobre, humilde, sencillo. Por eso el Señor dijo, si no os volvéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. La humildad del niño. Hermanos. Versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Imposible. No puede ser, hermano. Nunca jamás. Nunca te enojes contra tu hermano, tu hermana. Tienes que saber, hermano, soportar. Tiene que ser magnánimo. Tenemos que desarrollar ese espíritu en nosotros de mansedumbre, perdonándonos los unos a los otros. ¿Cuánto hay, hermano? ¿Cuánto hay para hablar de esto? El tiempo nos ha ganado. Amén. Colosenses 3 rápidamente. Colosenses capítulo 3. Ayer meditábamos el libro de Efesios. Hoy día vamos a meditar el libro de Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12 para terminar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hermanos, los hijos de Dios somos santos.
Por eso el apóstol decía a los santos de la iglesia en Corinto, a los santos de la iglesia en Éfeso. No somos pecadores, somos santos, hermanos, santos y amados. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, grande en misericordia. El Señor dijo, sed pues misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Qué es la misericordia de Dios? El Señor no nos paga lo que merecemos. No nos paga lo que merecemos. Eso es misericordia, hermano. Amén. De entrañable misericordia, de benignidad, ser buenos en exceso, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó a mí y a ti. Así como Cristo te perdonó, así tienes que perdonar a tu hermano y a tu hermana. Así tengo que perdonar yo, como el Señor me perdonó y olvidó y me restauró. Versículo 15, la paz de Dios gobierne tu corazón. El versículo 16, que la palabra del Mesías more en abundancia dentro de ti, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Ayer hablábamos de la experiencia de Samuel y los profetas. Eso no significa que todo el tiempo vamos a estar en esa realidad. No, eso interiormente. Hermano, cualquier situación exterior que podamos estar pasando, pero dentro de nosotros es como que si estuviéramos danzando y alabando, llenos de gozo y de alegría, porque confiamos que la mano fuerte y el brazo extendido del Señor permanecen para libertarnos de toda opresión y de toda circunstancia difícil que se presenta. Tenemos paciencia, tenemos tranquilidad porque confiamos en esa mano fuerte y en ese brazo extendido del Señor a nuestro favor. Por eso, hermanos, cantando con gozo y con alegría todo tiempo en nuestros corazones, sin enojarnos, sin reclamar, todo lo dejamos en manos del Señor, confiamos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y finalizo, hermanos, el tiempo me ha ganado. Versículo 17. Lleva esta palabra en tu corazón. Amén. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Yeshua. Todo lo que hagas, palabra, obra, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y en el nombre del Señor. Con gozo, con alegría, porque Él nos ha dado la salvación. Ya hemos muerto con Él, hemos sido sepultados, hemos resucitado con Él, estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Dice que todas las cosas ha puesto bajo la planta de sus pies. Somos el cuerpo del Señor. Todo poder, todo principado y potestad del Averno ha sido derrotado. El brazo extendido. Hermano, el Señor hizo señales, prodigios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero eso es una sombra, es una figura. Más que eso, ¿qué es, hermano? El hecho que nos haya sacado del averno, del abismo, de abusos, de allí. Nunca más, nunca jamás iremos a ese lugar. Nuestro lugar está en el paraíso de Dios. ¿Qué ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? El brazo fuerte, la mano fuerte y el brazo extendido del Señor. Nos ha librado de la segunda muerte. Nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Terminaremos de celebrar esta gran solemnidad
con el séptimo día, que es día de Santa Convocación. Mañana meditaremos la última meditación de la solemnidad y trataremos el asunto cuando Israel pasó el Mar Rojo. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Señor Yeshua. Voy a orar. Bendito y alabado seas, Dios y Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mano fuerte y tu brazo extendido. Nos has sacado de la esclavitud del pecado. Has vencido al emperador de la muerte. Nos has librado del imperio de la muerte. Nos has dado vida eterna, Señor. Permítenos que esto sea una realidad. Nos has dado tu autoridad. El nombre de tu Hijo es sobre todo nombre. Señor, permítenos caminar en humildad, en mansedumbre. Tu palabra dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando llegue el tiempo. Nos humillamos, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos perdón por toda expresión de egoísmo, de orgullo, de vanagloria, de autosuficiencia. Perdona a tu pueblo, Señor. Enséñanos a ser como tú, sencillos y humildes y mansos. Bendito Padre, tú nos exaltarás en el momento de mayor necesidad. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a concluir esta gran solemnidad, el séptimo día, día de Santa Convocación. Permítenos santificar ese día. Es día de Shabbatón, un sábado grande, Señor. Revélanos esta verdad en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Tu nombre sea glorificado a través, Señor, de nuestra obediencia. Toda la gloria y toda la honra para ti, oh Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Shalom.